Estamos donde está la noticia. Noticias en primera plana. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.aparfm.com.ar, www.farvap.com, Facebook, Radiodifusores Patagónicos, WhatsApp 299 460 903, mensajes 299 420 9610, teléfono 0298 47 65 239, email aparmfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Ya estamos de vuelta, Sin Fronteras Radio TV, la ruta de la información, Sin Fronteras Radio TV, FARVAP, Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, para todo el país, desde Neuquén, desde el Chaco, desde Entre Ríos, para toda la República Argentina. Y hablando de Entre Ríos, ¿sí? La idea es que tengamos una entrevista con un abogado reconocido en el mundo y también en la República Argentina. Viene del interior, no es de la capital, trabaja en la capital y también en el interior. Se llama Jorge Marcelo D'Agostino, es un profesor en la Universidad Católica de Salta, ¿sí? Y la verdad, si me pongo a decir todo lo que ha hecho Jorge Marcelo D'Agostino, vamos a estar un rato largo y no vamos a hablar nada con él. Entonces le vamos a dar la bienvenida precisamente al diputado nacional por la Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos, Jorge Marcelo D'Agostino. Buenos días, Jorgito, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Una sola corrección aparte del agradecimiento por la presentación. En la Universidad Nacional de Entre Ríos soy profesor y de la Universidad Católica Argentina. Buenísimo. Corregí. No son correcciones, pero para que no se me enojen los alumnos. Bien. Bueno. Pero muy bien. Y hay jurisprudencia de eso, ¿no? Sí, hay jurisprudencia de eso, exactamente. Como dice un destacado autor patagónico. Gracias, Jorge, gracias. La verdad, ayer miraba, Jorge, dándote la bienvenida directamente a la nota, miraba por televisión una marcha en toda la República Argentina, reclamo de justicia por tantos miles de asesinados en democracia, desaparecidos en democracia, torturados en democracia, que los delincuentes quedan en libertad en 5 minutos. A todo esto, el Congreso, ¿qué ha hecho al respecto? ¿Alcanza con la ley de flagrancia que dice el ministro? ¿De qué se trata esta ley de flagrancia? Son preguntas que yo me hago, y ya que te tengo a vos que sabés del tema, me gustaría por ahí que nos cuentes un poquito vos cómo ves esta situación que yo te estaba planteando recién en la República Argentina y si realmente alcanza con esta ley de flagrancia, que tiene que ver, que según dice el ministro, es para que no entren por una puerta y salgan por la otra los delincuentes. Bueno, en primer lugar, quienes estamos en la función pública y especialmente aquellos que venimos de la universidad, viendo a los chicos crecer y desarrollarse y entrar al mundo de sus actividades, sabiendo la potencialidad que tienen los recursos humanos
en la Argentina, no tengo que hablar solo de hoy. Esto no es un problema de hoy, sino un problema estructural. Ese problema estructural tampoco es culpa del gobierno anterior. Eso quede claro, porque cuando habla alguien del gobierno, como en el caso mío, que formo parte de Cambiemos, siempre aparece echarle la culpa a otro. El análisis va de lo mayor a lo puntual. Creo que, como todo el mundo sabe, el problema social forma parte de un contexto que lo integra, el problema político, el problema económico, el problema institucional. Acá tenemos un proceso social de crecimiento totalmente deteriorado, donde conductas que son absolutamente reprochables, pero también inimaginables de cuáles son las razones por las que se producen. Entonces, el derecho penal, que son esas normas que tratan de aplicar sanciones a esas conductas que violan el orden social, la organización social, no va a resolver de hoy para mañana porque aparezcan en el nuevo Código Procesal Penal, que vos estás refiriéndote, herramientas de investigación, nuevas herramientas de investigación, tanto tecnológicas como humanas, como la flagrancia, como la ley del arrepentido, como la ley de extinción de dominio de los bienes adquiridos por vía de los delitos de corrupción o vías de los delitos de narcotráfico. No se va a resolver de hoy para mañana, son herramientas que contribuyen a ir forjando ese proceso social para el bien, no para el deterioro en el que se encuentra la Argentina, que tendríamos que decir, si queremos ponerle una fecha, que fue desde 1930 para adelante, donde la cultura, la educación, las relaciones sociales cayeron estrepitosamente en el conjunto social y fueron carcomiendo. Esto, si bien no se podría decir que ocurrió allá y estamos viviendo las consecuencias acá, sino que es un proceso continuo de deterioro. No podemos decir que esto empezó el año pasado, se va a resolver con una norma jurídica porque nosotros votemos una ley. De hecho, yo soy uno de los autores de la ley del arrepentido, yo soy un autor de la ley del arrepentido, y soy el autor de la ley de extinción de dominio, e incluso soy autor de otras modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, y además formo parte de la comisión bicameral que está realizando todo el monitoreo de la aplicación de ese código. Aún así, no es que sea pesimista, soy realista. La naturaleza del problema es tan profundo que culturalmente requiere mayor cantidad de tiempo. De manera que el hecho de que la flagrancia aparezca en nuestro derecho o cualquier otra de las herramientas, lo que se denomina el delator legal para el que acusa a el delincuente que acusa a su socio en el delito para lograr una reducción de la pena, elementos indispensables como las escuchas telefónicas, el control satelital, todos estos elementos nuevos que aparecen en el código son nada más que recursos para que el Poder Judicial pueda acceder a aplicar las penas, pero son recursos donde el delito ya está cometido. Exacto. O son recursos
El recurso me refiero a elementos o a herramientas que tiene el derecho para poder ser aplicado. Eso es el proceso penal. Las herramientas que tiene el derecho para poder ser aplicado la norma de fondo. Eso, el delito ya está cometido. La prevención requiere de un elemento en el que se habla y no se ejecuta, que es la educación. Y la no ejecución se puede ver hoy en los resultados muy, muy malos. Incluso este año 2016 continúa aumentando la deserción escolar, es decir, hay chicos que van a repetir, hay chicos que dejan el colegio, o hay chicos que no estudian. Incluso la mitad de los estudiantes del secundario no estudian el secundario. Eso los coloca en la vereda del delito, siempre transitando sobre una cornisa por falta de alimentación espiritual, educativa, hasta que se encuentran con la pobreza y se hace realmente un batido que provoca todas estas situaciones lamentables y que pudimos ver en la marcha, que nosotros estuvimos y acompañamos, no por demagogia, sino porque también hay responsabilidad política, que si hace 50 años no se viene ejecutando de manera continua, quiero decir, sino interrumpida por los golpes de Estado, por el totalitarismo, por los cambios de contenidos en todos los programas educativos. Empecemos ahora, dentro de 50 años quizás, o 20, yo digo siempre 20, como lo hizo Finlandia, o como lo hizo en menor medida y con algunos problemas Corea del Sur. Claro, y hablando precisamente de la marcha, como vos te referías recién, otro de los reclamos que yo escuchaba y veía a las personas llorando precisamente, las víctimas, es sobre los derechos humanos, ¿sí? Esta palabra conjunta, derechos humanos o derechos y humanos, ¿sí? que lleva a que los delincuentes tienen todo el apoyo del Estado. Y las víctimas muchas veces hipotecan su vida buscando justicia y terminan peor, ¿sí? Viendo pasearse a los victimarios en plena libertad y como si no hubiera pasado nada. Y ellos perdieron una vida, ¿sí? Muchas veces una vida, muchas veces más de una vida, un hijo, un esposo, una esposa, ¿sí? Un padre, una madre, en un asalto o tal vez en un secuestro, ¿sí? Son cosas que más o menos te llevan a pensar qué es lo que está pasando en esta situación. Y yo me preguntaba, si es excusa, Jorge, de la justicia, que no alcanza el presupuesto, ¿eso es tan así? Es una pequeña verdad. Es una pequeña verdad. En este momento, si desde Neuquén, que estamos transmitiendo, yo estoy en Viale, Entre Ríos, enviáramos al gobierno 100.000 millones de dólares, ahora, en este momento, sí, no podría resolverse el problema, porque hay un trasfondo cultural que no se resuelve solo con plata. ¿Por qué digo que es un pequeño problema? Porque no hay un sistema carcelario en la Argentina. Eso es uno de los problemas graves que tiene. La mirada que tienen los chicos que no han ingresado a la policía nunca, que miran la televisión y ven las cárceles de Europa, que son no solamente para el castigo del reo, sino para redimirlo, para enseñarle, para darle un marco de contención en un ámbito donde no tienen libertad, y despertar en el reo, que es un ser humano, despertar en el reo su condición. Porque, Ricardo, estamos caminando sobre la cornisa. Es un problema muy grave, así como el económico.
para mí es coyuntural, porque seguimos siendo un país donde 5 o 6 cosechas consecutivas nos pueden resolver el problema económico, o el problema del empleo, que con inversión sí se puede resolver en un año, en 2 años. Estos problemas son culturales, no se pueden resolver en 2 años, ni se resuelven con plata solamente. Entonces, el Estado tiene que, primero, contribuir al orden y a la paz social. El Estado va a proteger a partir de ahora, con este nuevo Código Procesal, protege a la víctima, pero ya es víctima. Exactamente. Nosotros lo que tenemos que evitar es que no lo sea. Prevención. La víctima va a tener un rol protagónico en el nuevo proceso. A la víctima le van a avisar qué pena, qué pruebas se aplican al acusado, luego si es condenado, a qué cárcel va, cuántos años tiene, cuándo sale, qué actividades realiza, porque no solamente estamos hablando de ladrones o de asesinos que se pueden redimir. Estamos hablando de un problema más complejo, que es la droga sobre la personalidad del violador. Por eso tenemos tantos femicidios, por eso estamos rompiendo tasas de delitos vinculados a la droga. Cuando hay cuestiones que tienen esa gravedad, la solución viene con una continuidad en el proceso. Que el próximo gobierno sepa que esto no se discute en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Ya ningún político que va a querer buscar votos habla sobre el sistema penitenciario, salvo que haya un error grave, pero no habla sobre el sistema penitenciario, está resuelto. Cómo se mete preso al delincuente, y son países que no tienen pena de muerte como en Estados Unidos, y en la Argentina nosotros tendríamos que pelearnos con toda Latinoamérica si quisiéramos imponer la pena de muerte, porque tenemos un tratado internacional que se llama Pacto de San José de Costa Rica. Exacto. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que reprocha la pena de muerte e impide la pena de muerte en la Argentina. Por eso no lo firmó Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros vemos a las víctimas que sufren al convertirse en víctimas, no solamente... Yo soy abogado y hace 35 años que practico la profesión. Esto de ser diputado nacional es simplemente un paso. Y veo las víctimas y he convivido con ellas, no solamente cuando están en las marchas. La verdad es que uno transita sobre una cornisa, porque no debemos envalentonarnos en la condición del delito, sino en el de la prevención, porque lo que vamos a hacer es pensar en la puerta giratoria. Un tipo entra a la comisaría, atrás entra el abogado y el delincuente sale de la comisaría. Exacto. Y acaba de violar una nena, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pensar ese pueblo cuando ocurren en pueblos como el mío, que tiene, para que tu audiencia conozca, es un pueblito de 10.000 habitantes en el centro de Entre Ríos? Y hay que matarlo. Eso es lo que inmediatamente obvio la conmoción social genera. El golpe en sí de esa situación que te muestra en el momento exacto del crimen o de la violencia ejercida, lo primero que pensás en tu cabeza, a este lo mato. Entonces tenemos que repensar una situación y no tomarla a la ligera, porque las condiciones de las garantías constitucionales y los derechos humanos establecen que se haga una investigación profunda, una investigación que establezca a través de pruebas la culpabilidad, y recién allí poder elaborar.
Yo pertenezco, Ricardo, Sí. y a la audiencia, yo pertenezco a una organización mundial que está en los Estados Unidos, que se llama Proyecto Inocencia, que se dedica exclusivamente a buscar alumnos del último año de Derecho de todo el mundo, en los lugares en donde se asienta, para que estudien en forma minuciosa los casos de los condenados a muerte o de los condenados a prisión perpetua, y elaboren informes para encontrarle errores. La audiencia tuya, Ricardo, se asombraría, que por supuesto la mayoría son negros en Estados Unidos, ¿no? Porque hay una cuestión racial de por medio, Sí. pero se asombraría de conocer la cantidad de personas que Proyecto Inocencia ha demostrado que son inocentes y han ido a la cárcel por su condición social y no por el delito que cometieron, y por supuesto por su condición racial, que son negros, son latinos o son asiáticos. Por eso es una cornisa en la que hay que caminar muy despacito y muy tranquilo para no establecer discriminaciones solo porque en las emociones uno cree que vamos a encontrar el culpable. Aparezco con esta, es lo que pienso, Ricardo, ¿no? Sí, está bien. Esto es lo que yo pienso. Aparezco como un debilucho que si tuviese que juzgar a un violador lo dejaría libre. Eso es lo que parece cuando uno habla de esta manera, pero esto no es así. Lo que estoy tratando de decir es que... De que no vaya cualquiera preso y no el que realmente cometió. Exactamente. Se entiende, Jorge. Sí. Lo que también entiendo es el otro lado, porque en este lado se ve bien el trabajo finito que está pretendiendo hacer esta organización en la que vos estás, ¿sí? Y lo que se busca de parte de la justicia, ¿no es cierto? Pero también está el otro lado que no tiene el tiempo que tiene la justicia, porque el dolor ya lo tiene, ¿sí? El golpe ya lo tuvieron, la muerte ya existió, ¿sí? O la violencia ya pasó por sus vidas y necesita justicia. Y muchas veces vemos que la justicia gasta los presupuestos en vez de invertirlos, y que realmente, por ejemplo, hablando de los fiscales y de los juzgados federales, hoy se está hablando en la Cámara de Diputados respecto de la creación de nuevos juzgados y de nuevos planteos y el trabajo de los fiscales. Sobre esto, vos te darás cuenta que hay cuestiones que a los fiscales están como atados de pies y manos, y que los juzgados te pasan una cuestión con muchas pruebas posibles a años de investigación cuando está todo casi listo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, no hay respuestas contundentes. Seguro Ricardo. que no. Me gustaría decirte no o sí. Ya la segunda respuesta mía, que te digo, el presupuesto es un pequeño pedazo de verdad del gran problema que tenemos, y esto que me decís es un elemento de todo el conjunto de falencias que tiene el Poder Judicial. Al Poder Judicial solamente se lo puede controlar a través del juicio político que el Poder Legislativo le puede hacer a los jueces de la Corte Suprema, y el jurado de enjuiciamiento que le hace a los jueces inferiores de la nación. Pero también tenemos un Poder Judicial que está corporativizado. Quiere decir que no tiene una visión universal de las cosas, sino que prioriza la relación interna. Lamentablemente, tengo que decir, y ahora sí, porque esto es una realidad objetiva, el año pasado, durante el gobierno anterior, no durante este gobierno, sino durante el gobierno anterior, yo le interpuse un juicio político a la Procuradora General de la Nación, que es Alejandra Gil Carbó, que es la jefa de los fiscales de la Nación. Para que la audiencia entienda, para los delitos federales hay una justicia federal, y para los delitos comunes, como el federal sería el contrabando, el narcotráfico, y el abuso de armas de guerra,
y para los delitos comunes como robar, violar, asesinar, se aplica el Código de Procedimiento de cada una de las provincias. En el caso de los fiscales federales, yo interpuse un juicio político a la jefa de los procuradores, a la jefa de los fiscales, porque la asignación de los mismos, o sea, la asignación en cada una de las fiscalías de todo el país, era absolutamente discrecional. La distribución de los fiscales estaba en función del beneficio de un tipo de delitos, la mayoría conectados con el gobierno anterior, y eso ha hecho que los fiscales pierdan completamente su fama de ser los impecables, los imperturbables, las personas que son los titulares de la acción, y en esa titularidad está también el empuje para que el problema se resuelva. La necesidad de más fiscales, yo no la veo, porque hace exactamente un año hemos puesto 1.700 fiscales más para todo el país, y para todo el país es mucho, porque solamente ahí en Neuquén debe haber 2 fiscales y 2 jueces federales. En Entre Ríos hay 2 fiscales y 2 jueces federales, porque faltan todavía 2 juzgados más. Ahí está el pedacito, ¿ves?, que yo te digo del presupuesto. El Poder Judicial no abre juzgados porque le falta el dinero, pero ese dinero no es el justificativo para resolver la corporativización que tiene el Poder Judicial y la permisividad que tiene en función de distintos factores, como por ejemplo, insisto en que esto es una cadena de acontecimientos que da como resultado la gravedad del problema, el sistema carcelario. Hemos visto a fiscales y a jueces dejar salir o permitir la excarcelación, cosa que se restringe en este nuevo Código Procesal. Ahora hay un nuevo sistema de excarcelación, pero hasta ahora está vigente un sistema de excarcelación al que se le llama puerta giratoria, en donde los fiscales o los jueces, como no hay lugar en las cárceles, los dejan libre a los asesinos que están procesados y vuelven a asesinar, o a violadores que están procesados por violación y vuelven a violar durante el juicio que los tiene involucrados. Este es el gran reclamo de la marcha de ayer, Jorge. Claro, sí. Sí. Esa maldita puerta giratoria, ¿sí? ¿Y dónde están esos fiscales, Jorge, que vos decías, tremenda cantidad que nombraste, y no se ven? Porque si en Neuquén tenemos 2, en Entre Ríos tenemos 2, y seguís buscando, ¿qué están todos en la capital federal? Y hay una concentración muy pronunciada en la zona de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en Córdoba y en Rosario. Hay una concentración de fiscales que no se distribuyen. Yo calculé Neuquén en función de la cantidad de habitantes y en función de la diferencia entre la cordillera y el centro, ¿no es cierto? Acá, que es más o menos en la provincia de Neuquén, de punta a punta, debería, para que se cubra territorialmente el control a través de esos fiscales, debería haber no menos de 3 juzgados federales con un fiscal cada uno. Por lo tanto, tenemos que deducir que la distribución de las fiscalías está concentrada en los grandes centros urbanos, ¿no?, incluyéndolo a Bahía Blanca, incluyéndolo a Rosario.
Y vos, Jorge, volviendo un poquito a la marcha, ¿sí? Porque nos has dado una explicación tremenda, una clase que tiene que ver con la justicia penal en este rato de entrevista, que ha sido fabulosa. Pero me queda como por ahí colgando, ¿cuál es tu posición mirando esa marcha? Yo sé que participaste, que participaron sectores que están junto a vos acompañando, pero tu posición con respecto a esos reclamos de la marcha, ¿cuál es? Totalmente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Bien. Creo que si hay algún dormido de mis colegas respecto a las herramientas para darle al Poder Judicial algo, se despertó. Creo Perfecto. que es muy doloroso. No son marchas como las que nosotros cuando vamos a Buenos Aires estamos habituados a ver, de gremios, de sindicatos, de movilizaciones sociales, de organizaciones sociales. Son marchas conmovedoras, son marchas en donde uno dice, no puedo cerrar los ojos porque en todo caso, mirándolo desde el egoísmo, mañana me pasa a mí. Exacto. Para la audiencia que mayoritariamente es provinciana tuya, Ricardo, la tensión que uno vive caminando por las veredas en la capital, o directamente yo ya dejé de caminar por las veredas en el conurbano hace por lo menos 15 años, o sea que no puedo contar eso. No camino más por las veredas de noche en el conurbano y ni de día tampoco, no voy. Voy con un taxi y me vuelvo. Claro. Pero la tensión que uno vive es producto de esta situación en donde no es una sensación la inseguridad. No. La inseguridad ha quedado porque hay una trama corrupta de jueces, fiscales, policías, sistema penitenciario y legislación que no existe, que está dando vueltas alrededor de una comunidad en la Argentina que culturalmente está deteriorada, sentimentalmente está deteriorada. Entonces, a un chico, si no se le da de comer en los primeros meses de su vida, no va a tener capacidad para entender ciertos problemas complejos y rápidamente se junta con otro igual, a donde la mirada del orden o la mirada de la disciplina no existen. Entonces todos esos componentes retumban en una situación degradante, que es ver a la cantidad de personas que lo único que piden es justicia. Fíjense que común que una persona pida justicia, porque hemos hecho un pacto cuando firmamos la Constitución. En ese pacto está el de afianzar la justicia. Eso era lo que pedía. No pedía que cumplan el gobierno, el Estado en este caso, porque es una cuestión que trasciende los gobiernos, cumpla con la obligación y aplique la ley y aplique los otros procedimientos para que estas situaciones no se repitan. Exacto. Jorge, la verdad que me quedaría charlando todo el día con vos, pero seguramente se va a dar una nueva oportunidad para que podamos charlar de muchas otras cosas, ya que la acción que llevas a cabo dentro del Congreso de la Nación como diputado nacional tiene mucho que ver con muchas de las otras situaciones que pasan en la Argentina, además de esto. Pero esto lo teníamos que charlar porque sos un estudioso de la justicia, sos un abogado reconocido y nos interesa que nos contaras, ¿sí?, cómo está la situación real luego de una marcha tremenda por el dolor de muchos argentinos, y que bueno, estamos viviendo precisamente en democracia, pero nos encontramos cada día con desaparecidos, violaciones, secuestros, muertes y mucha falta de justicia.
Y el que no se dio por aludido, el funcionario público, entre ellos yo, que soy funcionario público, el funcionario público que se hace el distraído y no se dio por aludido después de la manifestación de dolor y de reclamo de algo esencial para vivir en paz como es la justicia, va a estar al borde de ser cómplice de una situación que los argentinos no merecemos vivir. Es así, Jorge. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido comunicarnos con vos, que hayas podido charlar tranquilamente con todos los argentinos a través de la cadena de Farvap, y seguramente vamos a convocarte nuevamente próximamente para charlar de otros temas. Con todo gusto, un saludo muy cordial. Bien, Jorge Marcelo D'Agostino, diputado nacional de la provincia de Entre Ríos, nos acompañó en el programa del día de hoy. Hoy un programa diferente, ¿sí? Un programa tal vez no tan fácil como el de todos los días, ¿sí? Pero un programa diferente que nos llevó a plantear este tipo de cosas. Desde la pobreza, la educación, el hambre, las necesidades, con Margarita Barrientos. Desde la justicia, la necesidad de justicia y los derechos humanos, con Jorge Marcelo D'Agostino. Sin fronteras hoy, ¿sí? Y nos estamos despidiendo. Adolfo, ¿estás por allí? Sí, Ricardo, nos encontramos, si Dios quiere, mañana a la misma hora, en el mismo canal. Que siga bien, será hasta mañana. Bueno, queda para reflexionar mañana lo que estuvimos haciendo hoy. ¿Te parece, Adolfo, para que empecemos la mañana de mañana? No hay problema, Ricardo, mañana hablamos. Perfecto. Nos estamos despidiendo. Para todos los argentinos que nos sintonizaron, Sin Fronteras Radio TV por la cadena de medios de la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, saludamos a todos, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga a todos y hasta siempre. Quien se despide de todos ustedes, Héctor Ricardo Huarte, desde Neuquén, y desde el Chaco, Adolfo Dionisio Mesa. Muchas gracias. Tito en los controles, musicalización y puesta en el aire. Nos vamos. Sin Fronteras, hasta mañana. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a Farvap. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.aparfm.com.ar, www.farvap.com, Facebook, Radiodifusores Patagónicos, WhatsApp 299 460 903, mensajes 299 420 9610, teléfono 0298 47 65 239, email aparmfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera.